Bienvenidos a este video. Dentro de la estadística descriptiva tenemos este ejemplo sobre las medidas de tendencia central, dispersión y posición. El enunciado del problema es el siguiente. En los Juegos Socioemocionales 2023 de un centro escolar se realiza un concurso de salto largo entre los estudiantes de tercer ciclo y los resultados se encuentran en la siguiente distribución de frecuencia. Nos solicitan que encontremos la media aritmética, mediana, moda, rango, desviación absoluta media, varianza, desviación estándar, el cuartil 1, decil 4 y percentil 60. Tenemos acá la distribución de frecuencia que se ha titulado la longitud, que está dada en centímetros, realizada por los estudiantes de tercer ciclo en el concurso de salto largo de los Juegos Socioemocionales 2023. Tenemos que 7 estudiantes realizaron un salto entre 40 y 60 centímetros, 19 estudiantes entre 60 y 80 centímetros, 3 estudiantes entre 80 y 100 centímetros, 5 estudiantes entre 100 y 120 centímetros, 4 estudiantes entre 120 y 140 centímetros y 2 estudiantes realizaron un salto largo de 140 a 160 centímetros. Recordemos que el límite superior no está incluido en este caso. Tenemos las frecuencias absolutas simples y acumuladas y con esto vamos a dar inicio al trabajo de ahora. En primer lugar, pues conviene recordar las fórmulas para las medidas de tendencia central que vamos a utilizar. Necesitamos encontrar la media aritmética y por lo tanto vamos a recordar dicha fórmula. Tenemos acá este resumen sobre las fórmulas de las medidas de tendencia central. Para el caso de la media aritmética existen 3 pautas. En esta ocasión nos vamos a pegar a los datos agrupados en clase, es decir que vamos a utilizar esta fórmula que tenemos por acá. Regresando a las hojas de cálculo, vamos a iniciar a realizar dichos procedimientos y tenemos una tabla dedicada a los cálculos para la media aritmética. Vamos a pegar por acá la fórmula para que la tengamos muy en cuenta. Y nosotros necesitamos calcular el producto de los puntos medios por las frecuencias absolutas simples, es decir, los PM sub i por los N sub i. Y toda esa sumatoria pues lo vamos a dividir entre el total. Entonces vamos a iniciar y en primer lugar nosotros observamos que nuestro punto medio es de 50 y eso lo tengo que multiplicar por 7. Nos da un resultado de 350. Para la siguiente clase tenemos un punto medio de 70 que lo vamos a multiplicar por 19 y eso nos da un resultado de 1330. Para la siguiente nosotros vamos a multiplicar el siguiente punto medio, que es 90, por la frecuencia absoluta simple de 13. Entonces tenemos 90 por 13. En el siguiente utilizaremos 110 punto medio por su frecuencia absoluta simple, que es 5, nos da 550. En la siguiente el punto medio es 130 por la frecuencia simple, que es 4, y en la última clase tenemos que el punto medio es de 150 y eso se multiplica por 2. Ahora recordemos que la fórmula nos dice que debemos de sumar todos estos productos, por lo tanto vamos a sumarlos. Sería igual a 350 más 1330 más 1170 más 550 más 520 más 300 y nos da un total de 4220. Entonces eso es lo que nosotros vamos a dividir para obtener la media aritmética. Y tenemos media aritmética es igual a la sumatoria de los puntos medios sub i por los n sub i. Y todo ello va dividido entre el total de datos n. Entonces esto sería igual, la sumatoria me ha dado un total de 4220 y esto lo voy a dividir entre el total de datos, entre el total de estudiantes que tenemos, que en este caso son
50 estudiantes. Si vemos el total de nuestra distribución de frecuencias, tenemos que n vale 50. Y ahora pues podamos realizar dicha división. Entonces media aritmética sería igual a 4220 entre 50. Y eso nos da una media aritmética de 84.4. Ahora que ya hemos calculado la media aritmética, vamos a proceder a calcular la mediana. Para ello consultamos nuestras fórmulas y en esta ocasión nos vamos a pegar a la fórmula de la mediana para los datos agrupados en clase. Entonces, nos dice que si los datos están en una distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos, primero vamos a encontrar el valor de n medios y lo ubicamos en la primera o igual frecuencia acumulada. Entonces, procedemos. Vamos a hacer ese cálculo de n medios. Vamos a calcular n medios. Recordemos nosotros que el total de datos son 50, entonces vamos a dividir 50 entre 2 y eso me da como resultado 25. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a ubicar la frecuencia absoluta acumulada, la primera que supere a 25, o en otras palabras, la primera que incluya a 25. Si revisamos nuestra distribución de frecuencias, la primera que supera 25 sería esta que tenemos acá. Entonces vamos a marcar esta fila, la vamos a resaltar. Y será en este caso la fila donde se encuentre la mediana. Con esa fila nosotros vamos a trabajar, la fila donde se encuentra la mediana. Ahora, consultando la fórmula, ahora ya lo podemos encontrar y necesitamos, antes de sustituir en la fórmula, encontrar cada uno de esos datos que tenemos ahí. Entonces tenemos aquí la fórmula, la vamos a pegar y vamos a ir encontrando cada uno de esos datos. El L sub I menos 1 sería el límite inferior de ese intervalo, es decir, 60. Ahora, n medios ya lo tenemos calculado, que nos da 25. También dentro de los datos necesitamos sacar n sub I menos 1, es decir, la frecuencia acumulada anterior a la que nosotros tenemos acá. Y en este caso, pues nuestra frecuencia acumulada actual es de 26 y la anterior es 7, es decir, quien está antes de 26 es 7. Por lo tanto, n sub I menos 1 sería 7. Ahora, también nos interesa encontrar la frecuencia absoluta simple, es decir, n sub I. N sub I, la frecuencia absoluta simple es 19. Y por último, el ancho de clase, que se representa como C sub I, y nosotros sabemos que es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase que estoy trabajando. Entonces, podemos ver nosotros que la clase que hemos seleccionado, donde se encuentra la mediana, el límite superior es 80, entonces a 80 le vamos a restar el límite inferior, que es 60, y nos da un ancho de clase de 20. Ahora, con esta información procedo a calcular como tal la mediana. Entonces tenemos mediana es igual al límite inferior menos 1 más n medios menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta simple, todo ello multiplicado por el ancho de clase. Empezamos a sustituir. Mediana es igual. Nuestro límite inferior es 60, entonces tenemos 60 más n medios, que en este caso es 25, menos la frecuencia acumulada anterior, que hemos encontrado que es 7,
entre la frecuencia absoluta simple, que es 19, y todo ello multiplicado por el ancho de clase, que es 20. Vamos a proceder a realizar esos cálculos y vamos a tener 60 más 25 menos 7 es 18, entonces me queda 18 sobre 19 multiplicado por 20. Aquí podemos recurrir a la ayuda de la calculadora para encontrar estos resultados. De igual forma, pues Excel es una hoja de cálculo, nos puede ayudar, pero para cuestiones más prácticas de este ejercicio vamos a utilizar la calculadora. Entonces, en primer lugar, pues como la suma es conmutativa, no importa el orden en que realicemos la suma, vamos a realizar primero la fracción 18 entre 19 y eso lo vamos a multiplicar por 20 y a esto le sumamos 60, lo cual nos da un resultado de 78.95 aproximando. Entonces la mediana sería igual a 78.95. Entonces tenemos ya la mediana. Nos falta la última medida de tendencia central, que en este caso es la moda. Recordemos, la moda es el dato que más se repite. Entonces vamos a calcular la moda. Ahora, revisamos nuestro formulario y encontramos la siguiente fórmula para datos agrupados en clase. Dice, identificamos la clase que tiene mayor frecuencia absoluta simple y utilizamos la fórmula que tenemos acá. Vamos a copiar la fórmula para tenerla como una referencia. Y vamos a empezar a determinar los datos. Muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos que ver cuál es la que más se repite. Por casualidades de la vida, en la misma fila que habíamos seleccionado para la mediana, tenemos la frecuencia absoluta simple mayor, 19. Vemos que entre 7, 19, 13, 5, 4 y 2, 19 es mayor. Entonces, casualmente, en la misma fila de la mediana se encontrará la moda. Entonces, fila de la mediana y moda. Muy bien. Ahora que ya tenemos claro con la que vamos a trabajar, entonces empezamos a sacar la información. Nuestro límite inferior sería igual a 60. Luego nuestro n sub i, es decir, nuestra frecuencia absoluta simple, es de 19. Y necesitamos la frecuencia absoluta simple anterior, es decir, n sub i menos 1, que es 7. También necesitamos n sub i más 1, que es la frecuencia absoluta simple que está después de 19, en este caso es 13. Y sabemos nosotros que el ancho de clase c sub i es 20. Por si restamos 80 menos 60 nos da 20. Ahora que ya tenemos esta información, vamos a proceder a calcular la moda. Entonces tenemos moda es igual al límite inferior más la frecuencia absoluta simple actual menos la frecuencia simple anterior, todo ello dividido entre 2 por la frecuencia simple actual menos la frecuencia simple anterior menos la frecuencia simple posterior, multiplicado por el ancho de clase. Empezamos a sustituir los datos y tenemos límite inferior es 60 más tenemos la frecuencia actual que es 19 n sub i menos la anterior a 19 que es 7 entre 2 por la actual que es 19 menos la anterior que es 7 menos la posterior que es 13 multiplicados por el ancho de clase que nos da 20. Vamos a empezar a resolver las operaciones del paréntesis mayor y nosotros tenemos, en ese caso lo vamos a resolver de una sola vez, si no pues sabemos que podemos ir paso a paso. Tenemos 19 menos 7
sobre 2 por 19. Vamos a reescribir 19 menos 7 entre 2 por 19 menos 7 menos 13. Y obtenemos 2 tercios, es decir, que este paréntesis mayor se convierte en 2 tercios, eso lo multiplicamos por 20, nos da 40 tercios y a eso hay que sumarle los 60 del límite inferior. Y nos da un resultado de 73.33 aproximadamente. 73.33. Muy bien, entonces ya hemos encontrado las medidas de tendencia central. ¿Qué podemos afirmar con estos datos? Que en promedio los estudiantes hicieron un salto largo de 84.4 centímetros, que la longitud central de este concurso ha sido de 78.95 centímetros y que la longitud de salto que más se repitió fue de 73.33 centímetros. Ahí tenemos las medidas de tendencia central. Vamos a continuar este ejemplo con las medidas de dispersión. En este caso nos estamos disponiendo a encontrar rango, desviación absoluta media, varianza y desviación estándar. Damos inicio al cálculo de las medidas de dispersión. Iniciamos con el rango. Si consultamos nuestro formulario, el rango es igual a x máxima menos x mínima, es decir, debemos de identificar el valor mayor y el valor menor en nuestra distribución de datos. Entonces nosotros tenemos rango va a ser igual a x máxima, nuestro dato mayor es de 160 según observamos las clases de la distribución de frecuencia, menos el dato menor que es de 40. Al hacer la diferencia obtenemos un resultado de 120. ¿Qué significa este 120? Significa que la distancia entre el dato menor y el dato mayor es de 120. Como estamos hablando de longitud medida en centímetros realizado por los estudiantes de tercer ciclo en la competencia o en el concurso de salto largo, nosotros podemos afirmar que entre la menor distancia y la mayor distancia de este concurso respecto a los saltos que tuvieron los estudiantes hay 120 centímetros. Ahora, continuamos con la desviación absoluta media. Recordemos que la desviación absoluta media utilizaremos la siguiente fórmula. Desviación absoluta media es igual a la sumatoria del valor absoluto de los x sub i menos la media aritmética multiplicada por n sub i, es decir, por las frecuencias absolutas simples, todo ello dividido entre el total de datos n. Algo muy importante que en este caso vamos a estar utilizando la media aritmética, por lo tanto procederemos a tener en cuenta ese valor aquí muy presente. Procedemos a encontrar el valor absoluto. En este caso vamos a hacer ayuda de la herramienta de Excel. Para calcularlo en Excel pues necesitamos escribir ABS, que hace referencia al valor absoluto. Entonces dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Y dentro de esa función nos interesa escribir nuestra x sub i. En este caso sería punto medio, lo vamos a entender como punto medio, que sería 50 menos la media aritmética que tenemos, que es de 84.4, y cerramos el paréntesis y ahí obtenemos el valor absoluto. Ahora, si es con nuestra calculadora, pues nosotros tendríamos que buscar la función ABS como tal, que algunas calculadoras lo traen disponibles. En esta lo tenemos por acá. Apretamos ABS y nos aparece. Entonces recordemos, habíamos obtenido
el punto medio, que era 50, menos 84.4, y eso me da un total de 34.4. Entonces, ahora, ustedes podrán decir de que ¿por qué la fórmula dice x sub i? Recordemos que x sub i es para datos simples, pero como en este caso son datos agrupados en clase, el x sub i funciona como un punto medio. Es la misma fórmula, lo único que trabajamos dependiendo con los datos o los puntos medios, según el tipo de variable que estemos trabajando. Vamos a continuar y tenemos ABS. Nuestro siguiente punto medio es 70, y a 70 le vamos a restar nuestra media aritmética, que es 84.4. Cerramos el paréntesis y obtenemos ahí dicho valor absoluto. Continuamos con la siguiente, siempre es ABS. Nuestro siguiente punto medio es 90, y a eso le vamos a restar la media aritmética, y el valor absoluto nos da 5.6. Podemos continuar. Valor absoluto de nuestro siguiente punto medio, que es 110, menos la media aritmética, que es 84.4. Y ahora vamos a aprovechar la optimización que permite Excel para encontrar los siguientes valores absolutos. Ahora, cada uno de estos resultados nosotros los tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta simple, es decir, este 34.4 por la frecuencia absoluta simple. Recordemos que eso salió de la primera fila, y en la primera fila la frecuencia absoluta simple es 7. Entonces, en otras palabras, tenemos 34.4 por 7. Tenemos ahí el valor. Nuestro siguiente sería 14.4 por 19, y obtenemos 273. Aclaro que si no estamos trabajando en Excel sino en papel, pues la forma de proceder es la misma. Lo único que ahí tenemos que ir con el lápiz, con el papel y la calculadora. Y vamos a continuar arrastrando estas fórmulas. Vamos a aprovechar la automatización que nos permite Excel. Verificamos que todo esté en orden. Y obtenemos también, por medio de la función suma, realizamos esa sumatoria. Ahora sí, con los datos que tenemos, podemos calcular la desviación absoluta media. Entonces tenemos desviación absoluta media es igual a la sumatoria del valor absoluto, en este caso serían puntos medios, sub i, menos la media aritmética, todo ello multiplicado por n sub i y dividido entre n. Esto va a ser igual, la sumatoria de esos productos nos da 1028.8, que lo vamos a dividir entre el total de datos n, que si nosotros recordamos es 50. Entonces lo vamos a dividir entre 50. Finalmente podemos obtener ese resultado automatizado, 1028.8 entre 50, y nos da un resultado de 20.58 aproximadamente. Entonces significa que el error promedio que cometemos al tomar la media aritmética de 84.4 centímetros en el salto largo es de 20.58 centímetros. Ese es el error que nosotros cometemos, el error promedio, al sustituir cada uno de los saltos, cada uno de los puntos medios o intervalos por la media aritmética. Vamos a continuar y vamos a calcular la varianza a continuación. Recordemos la fórmula. Tenemos dos fórmulas para el caso de la varianza, y vamos a utilizar la fórmula para datos agrupados en clase, es decir, esta que tenemos por acá. Y regresamos al modo de dos pantallas para trabajar cómodamente.
Colocaremos la fórmula por acá y vamos a proceder a calcular en primer lugar S cuadrado, el punto medio sub i menos la media aritmética al cuadrado. Es decir, vamos a calcular esta parte de la potencia cuadrada de dicha fórmula. Ahora, recordemos que la potencia cuadrada, nosotros en la calculadora lo podemos encontrar como multiplicando pues esto dos veces. De igual forma, si nosotros utilizamos el lenguaje computacional, podemos expresar esto. Entonces, recordemos, es los puntos medios, perdón, aquí vamos a corregir. Recordemos que estamos trabajando con puntos medios, es esta parte la que vamos a trabajar. Entonces, escribimos igual, podemos abrir un paréntesis, colocamos nuestro primer punto medio, que es 50, menos la media aritmética, que es de 84.4. Cerramos, y si nuestra computadora tiene el teclado alfanumérico, con la tecla al y escribir a la vez 94, obtenemos el circunflejo que permite elevar esa potencia, y tenemos ahí al cuadrado. Ahora, otra forma válida en la que podemos hacer esto, se las explico a continuación, es igual, y vamos a escribir dos veces la misma expresión. Nuestro siguiente punto medio es 70 menos la media aritmética 84.4, y esto lo vamos a escribir dos veces. De esa forma estamos aplicando el concepto de potencia. Y esta es otra forma válida para obtener ahí. Nos da una corrección, nos hacía falta el signo por, que es por asterisco. Tenemos ahí dicho planteamiento. De igual manera en la calculadora vamos a calcular el siguiente, el punto medio es 90 menos la media aritmética 84.4, cerramos paréntesis, utilizamos la tecla del cuadrado y eso me da un resultado de 31,36. Y ahora vamos a automatizar este cálculo. Seleccionamos el siguiente punto medio, que sería 110 menos la media aritmética, que es de 84.4, y esto lo vamos a elevar al cuadrado, y ahí tenemos el resultado, y vamos a automatizar dichos cálculos. Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos la primera parte de la fórmula, y tenemos que ahora encontrar la segunda parte, que es esos resultados que acabamos de encontrar, multiplicarlos por n sub i. Es decir, esto que tenemos acá. Entonces vamos a ir multiplicando cada uno de estos resultados que acabamos de obtener en la primera columna por los n sub i, por las frecuencias absolutas simples. En el primer caso, pues tendríamos 1183.36 por 7, que es la primera frecuencia. Y vamos a empezar a automatizar. Sería la multiplicación 207.36 por nuestra frecuencia absoluta simple, que es 19. Y continuamos con los demás. Verificamos la fórmula. Está todo correcto. Entonces ya tenemos la sumatoria. Ahora vamos a proceder a encontrar la varianza. Entonces recordemos, la varianza se representa con una s cuadrada, que es igual a la sumatoria de los puntos medios sub i menos la media aritmética multiplicada por n sub i, todo ello dividido entre n, entre el total de datos. La sumatoria de esos productos me da un total de 128.507.84, que lo vamos a dividir entre el total de estudiantes que participaron en ese concurso, que son 50. Vamos a calcularlo con Excel, ese resultado.
y obtenemos una varianza de aproximadamente 2570.16. Ahora recordemos que estos datos están al cuadrado, por lo cual conviene encontrar la desviación típica o la desviación estándar. Entonces tenemos ahora desviación típica o estándar. Recordemos que la desviación típica o estándar es aplicar la raíz cuadrada a la varianza. Como ya tenemos la varianza, entonces aplicamos simplemente esa raíz cuadrada. Ahí tenemos la fórmula, no hay necesidad de volver a calcular todo, sino que simplemente aplicar la fórmula. ¿Para qué calculamos la varianza? Recordemos que, la desviación típica nos da los resultados según la naturaleza de los datos. En cambio, la varianza nos da datos cuadrados. Por ejemplo, ahí tenemos 2570 centímetros cuadrados. Obviamente los estudiantes no saltaron centímetros cuadrados, sino que centímetros lineales. Entonces por eso aplicamos la raíz cuadrada, que nos permite la ventaja de la desviación típica o estándar. Entonces sería raíz cuadrada de 2570.16. Y esto lo podemos calcular con Excel igual, y aplicamos la función que dice raíz y dice devuelve la raíz cuadrada de un número. Nuestro número es 2570.16 y eso nos da un resultado aproximado de 50.70. Es decir que en este caso el error de la media aritmética es de aproximadamente 50.70 centímetros. Siempre en el trabajo de este ejercicio nos vienen quedando las medidas de posición que vamos a proceder a encontrar en estos momentos. Nos solicitaban en el enunciado el cuartil 1, decil 4 y percentil 60. Nos vamos a enfocar en primer lugar con el cuartil 1. Revisamos nuestro formulario y tenemos que para los cuartiles debemos de calcular la posición de los cuartiles mediante la fórmula que tenemos acá. Y el valor que obtengamos se buscará en el intervalo de las frecuencias absolutas acumuladas donde esté incluido, para luego fijar ese intervalo y trabajar con la fórmula completa. Entonces iniciamos y vamos a encontrar, como nos piden el cuartil 1, entonces estaríamos encontrando Q sub 1P, es decir, la posición del cuartil 1. J vale 1, nuestro N es 50 y eso lo vamos a dividir entre 4. 1 por 50 es 50 y 50 entre 4 es 12.5. Entonces necesitamos buscar este 12.5 en las frecuencias acumuladas. En la primera que se incluye, aquí tenemos 7, todavía no está incluido el 12.5, aquí tenemos 26 y aquí sí está incluido. Entonces aquí tenemos la fila donde se encuentra el cuartil número 1. Cuartil número 1. Vamos a poner la leyenda acá. Ahí se tiene el cuartil 1. Ahora necesitamos aplicar esta fórmula para encontrar en sí el valor del cuartil 1. Recordemos que solamente hemos encontrado por el momento la posición, es decir, dónde está dicho cuartil como tal. Entonces vamos a necesitar ciertos datos como el límite inferior. El límite inferior vale 60 en este caso. El J por N entre 4 ya lo tenemos, que vale 12.5. La frecuencia acumulada anterior, que sería la que está antes del 26, esa pues vale 7. Y tenemos la frecuencia absoluta simple, F minúscula, que vale 19. Y el ancho de clase, que ya sabemos por vasta experiencia, que vale 20 como tal. Entonces con estos datos empezamos a sustituir en la fórmula. Tenemos cuartil 1 es igual a límite inferior. El límite inferior vale 60 más J por N entre 4, que vale 12.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 7, entre la frecuencia absoluta simple actual, 19,
por el ancho de clase 20. Vamos a realizar todos estos cálculos de una sola vez con ayuda de una calculadora y tenemos lo siguiente: 60 más, abrimos paréntesis, fracción 12.5 menos 7 entre 19 por 20, y nos da un resultado de 65.79 aproximadamente. Centímetros. Entonces, ¿qué significa? Que la longitud del salto largo de 65.79 centímetros tiene debajo de ellos al 25% de las longitudes, y por arriba del 65 se encuentra el 75% de las longitudes. Vamos a encontrar el decil número 4. Para ello revisamos la fórmula. Es un procedimiento muy similar. Para el caso de los deciles utilizamos la fórmula de sub JP, en el cual vamos a encontrar la posición, y luego aplicamos la fórmula para encontrar el valor de dicho decil. Entonces tenemos aquí la fórmula y procedemos a encontrar. Tendríamos de sub 4P, es decir, la posición del decil 4. J vale 4, lo vamos a multiplicar por N, que es 50, y esto lo vamos a dividir entre 10. 4 por 50 es 200, y 200 entre 10 es 20. Entonces tenemos que buscar el 20 dentro de las frecuencias absolutas acumuladas. Casualmente caería en la misma donde se encuentra el cuartil 1. Entonces aquí tendríamos decil 4 también. Y ahora que ya ubicamos dónde va a estar el decil 4, podemos empezar a emplear la fórmula para encontrar el valor del decil, porque hasta el momento solamente conocemos la posición. Necesitamos cierta información. En este caso tenemos el límite inferior, sabemos que es 60. El J por N entre 10 ya lo tenemos. La frecuencia acumulada anterior es 7. La frecuencia absoluta simple actual es de 19. Y el ancho de clase, que es 20. Muy bien, empezamos a encontrar el decil con los datos que ya tenemos. Entonces tenemos decil 4 va a ser igual a límite inferior 60 más el J por N entre 10, que nos da 20, menos la frecuencia acumulada anterior, que es de 7, entre la frecuencia absoluta simple, que es de 19, por el ancho de clase 20. De igual manera procedemos a realizar esos cálculos. Entonces tenemos 60 más, abrimos paréntesis, 20 menos 7 entre 19, todo ello multiplicado por 20, y obtenemos un resultado de 73.68. aproximadamente. Entonces, ¿qué significa? Que por abajo de la longitud de 73.68 centímetros en estos saltos se encuentra el 40% de los datos, y por arriba de 73.68 centímetros se encuentra el 60% de los datos. Finalmente, para completar dicho ejercicio, vamos a encontrar el percentil 60, que se resuelve de manera muy similar a lo que hemos estado haciendo anteriormente. Revisamos nuestras fórmulas y vamos a calcular primero la posición de dicho percentil. Entonces nosotros estaremos calculando el P60P, y eso es igual a 60 por la cantidad de datos, que es 50 entre 100. Vamos a realizar esta operación. Tenemos 60 por 50, nos da 3000, 3000 entre 100, nos da 30. Entonces,
la posición es 30. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar este 30 en las frecuencias acumuladas, y vemos que donde está incluido el 30 es en esta clase que tengo acá. El decil también estaba en la misma del cuartil, pero vemos que esa era mera casualidad y que en el caso del percentil 60 ya no se encuentra ahí mismo. Por lo general se espera que no se encuentren en los mismos, pero como podemos observar, de vez en cuando se dan estas casualidades. Entonces ahí va a estar colocado el percentil 60. Vamos a copiar la leyenda. Y de ese necesitamos información. Vamos a pegar la fórmula de trabajo para encontrar el valor de dicho percentil que tenemos acá. Y necesitamos el límite inferior de este intervalo que hemos sombreado de color celeste. El límite inferior es de 80. El JN entre 100 ya lo tenemos. La frecuencia acumulada anterior a la de color celeste es 26. La frecuencia absoluta simple F de la de color celeste es 13. Y el ancho de clase que sabemos que es 20. Con estos datos procedemos a encontrar el percentil 60. Entonces tenemos percentil 60 va a ser igual límite inferior 80 más J por N entre 100, que eso nos daba 30, menos la frecuencia acumulada anterior es 26, entre la frecuencia absoluta simple actual 13 por el ancho de clase 20. Procedemos a encontrar el resultado final de una sola vez y tendríamos 80 más paréntesis fracción 30 menos 26 entre 13 por 20, y eso nos da un resultado de 86.15 aproximadamente. ¿Qué significa? Que arriba de 60, arriba de 86.15 tenemos el 40% y por debajo de 86.15 centímetros tenemos el 60% de los datos. De esta manera hemos concluido con todo lo solicitado en este ejercicio. Espero que sea de mucha utilidad para el estudio de la asignatura de Estadística Aplicada a la Educación y para todos aquellos estudiantes que consultan este canal de YouTube para buscar información sobre la estadística descriptiva.